empezamos a analizar el predicado. Hasta ahora veníamos trabajando el sujeto. Vamos a empezar a analizar construcciones que se encuentran únicamente en el predicado. Ya sabemos que para analizar oraciones lo primero que hacíamos era encerrar con corchetes la oración. Lo segundo que hacíamos era buscar el verbo, que en este caso es prepara, y le preguntábamos al verbo ¿quién prepara? Y nos respondía el chef. Por lo tanto, el chef es el sujeto. Chef es la palabra más importante, es un sustantivo que cumple la función de ser núcleo. Él es clase de palabra artículo, cumple la función de ser modificador directo. Que comienza el verbo hasta el final es el predicado verbal porque tiene un verbo y simple porque tiene un solo verbo en este caso. Bien, ahora la oración dice así: el chef prepara los platos. Lo que tengo que descubrir ahora es que hay una frase, una construcción que está siguiendo a prepara, y que tengo que descubrir que si esa construcción va toda junta o puede ir separada. Yo podría decir el chef prepara los. ¿Estaría bien esa oración si yo dijera el chef prepara los? No. Y si yo dijera el chef prepara platos. Está bien. ¿Podría decirlo? Sí. El chef prepara platos solamente. Simple. ¿Cómo? Sujeto simple. Sujeto simple. Bien, perdón. ¿Podría tener sentido el chef prepara platos? Sí. Sí, podría tener sentido. Pero si yo utilizara solamente el artículo los, la oración no estaría completo. Entonces, en este caso quiere decir que los platos, esta construcción, va toda junta. ¿Qué quiere decir? Los platos es el objeto del que está hablando. Es el objeto del que habla el chef. El chef prepara los platos. Esto sería lo que está preparando el chef. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Bien. Entonces, es el objeto que prepara este chef. Bien, este objeto está formado por dos palabras. ¿Cuáles son esas dos palabras? ¿Qué clase de palabras son? Modificar. El los sería modificador directo. ¿Sí? Platos sería núcleo. Bien, clase de palabra artículo, clase de palabra sustantivo. Bien, va a ser un objeto y va a ser directo. ¿Por qué les parece que se va a llamar objeto directo? Piensen un poquito en cosas que vimos ya en el sujeto. Porque está diciendo directamente que está preparando el. Claro, porque está diciendo directamente qué es lo que está preparando. Hay una manera o dos maneras que podemos utilizar. Una no es como muy diplomática o muy usable y no es aconsejable porque podemos tener errores. Pero si yo le preguntara al verbo ¿qué prepara?, me daría como respuesta el objeto directo. ¿Qué quiere decir? Si yo le dijera al verbo o le preguntara ¿qué prepara el chef? ¿Qué prepara? Los platos. Me estaría dando cuál es el objeto que está preparando el chef. Ahora, hay una manera que me permite poder asegurarme qué es esta construcción. Y hay una única manera. Siempre este objeto directo se puede reemplazar por pronombres. ¿Qué pronombres lo pueden reemplazar? Bien, ¿en qué género y qué número está esta construcción? Masculino, está en masculino y plural. Está en masculino y plural. ¿Qué quiere decir? Que lo voy a reemplazar por un pronombre que también esté en masculino y en plural. En este caso, tenemos que el objeto directo se reemplaza por los pronombres. Si fuera en femenino y singular, sería la y las. Si fuera masculino, singular y plural, sería lo y los. En este caso, si tuviéramos que reemplazar a la construcción, al objeto directo, los platos,
¿Cuál de los pronombres les parece que podríamos utilizar? Los. ¿Lo o los? ¿En qué está esto? El masculino. ¿Masculino qué? Plural. Bien, entonces, ¿cuál es el pronombre con el que les parece que lo podríamos reemplazar? Si eso está en masculino y plural, ¿cuál será el pronombre con el que lo tendríamos que reemplazar? Los. También el que esté en masculino y plural. ¿De qué manera lo reemplazo? Lo reemplazo de la siguiente manera. Pondría, por ejemplo, acá, donde dice antes del verbo, iría el pronombre los. Lo reemplazaría sacando al objeto directo y reemplazándolo por la palabra los. Pero veámoslo en el ejemplo para que sea más claro. Yo diría, el chef, porque el sujeto queda exactamente igual, no lo cambio. Lo prepara. Pongo el pronombre por el que lo estoy reemplazando, en este caso, los. ¿Por qué los? Y porque está en masculino y está en plural. Está en masculino y está en plural. Y después, ¿qué agrego después que reemplacé al objeto directo? Agrego el verbo, los prepara. Entonces, no vuelvo a escribir los platos, porque los platos ya fue reemplazado por el pronombre los. ¿Y dónde lo escribo? Siempre el pronombre va a estar delante del verbo. Si yo analizara esta oración, hago lo mismo que en la anterior. Primero encierro con corchetes, luego busco el núcleo verbal, tercero marco el sujeto, el modificador directo, chef núcleo, por lo tanto como tiene un solo núcleo es sujeto simple, y después marco el predicado. Verbal porque tiene un solo verbo, verbal porque tiene verbo, y simple porque tiene un solo verbo. Pero ¿Qué pasó? ¿Por qué los es? ¿Qué pasó con los? ¿Por ¿A qué? qué se está refiriendo los? Los es como la abreviación y los. Bien, sí. Digámoslo en sencillo, lo que está diciendo Emilio sería como la abreviación. En realidad es el reemplazo. Vos cambiás toda esta construcción por el pronombre los. Entonces, en este caso, se va a llamar objeto directo. ¿Por qué? Y porque está reemplazando a este objeto. Esto es un objeto, ¿sí? Es un objeto que es lo que está preparando ese chef. Y entonces, cuando lo reemplazo a ese objeto, automáticamente lo saco de la oración, lo reemplazo por el pronombre que corresponde, si está en femenino, masculino, singular o plural, y agrego ese pronombre delante del verbo. Si yo te lo tomara en una prueba, primero que nada te tomo el análisis sintáctico. Sí. Y te digo, analizar la oración. Una vez que la analizaste, te tengo que dar otra consigna en donde diga reemplaza el objeto directo por el pronombre que corresponda. Okay. No es que vos lo vas a hacer automáticamente. Lo que yo pretendo ahora es reconocer el objeto directo en una oración. Para que vos hagas esto y lo saques de acá y lo reemplaces por este pronombre, te tengo que escribir una consigna para que vos sepas que lo tenés que hacer. Okay. Si no, normalmente analizamos la oración de esta manera. Pero la realidad y lo seguro para saber si eso que yo marqué es un objeto directo es sacar esto, que es el objeto directo, lo que a mí me parece que es un objeto directo, me fijo por qué lo puedo reemplazar. Simplemente van a ser estos cuatro pronombres por los que voy a poder reemplazar. No va a haber otros pronombres por los que lo pueda reemplazar. Y me voy a tener que fijar, ¿está en femenino? ¿Está en singular? ¿Está en plural? ¿Está en masculino? ¿Está en singular? ¿Está en plural? Y entonces, de acuerdo a cómo esté escrito acá, el objeto directo, singular, plural, femenino, masculino, es por el pronombre que lo voy a reemplazar. Y siempre ese pronombre lo voy a escribir delante del verbo. Fíjense que cuando marco el objeto directo, que es toda la construcción, todo lo que es el objeto lo marco siempre atrás del verbo. Siempre va a estar atrás del verbo. Ahora, cuando yo lo reemplazo, lo tengo que poner delante del verbo. Porque puede haber en el objeto directo que
el objeto directo, si está referido o a una persona o a un animal, tenga que agregarle la preposición a, no otra preposición, la preposición a. Entonces, si yo tuviera la oración, Ricardo entrevistó a Messi, si yo otra vez analizo esta oración, marco entre corchetes, busco cuál es el verbo, entrevistó, núcleo verbal, le preguntaba quién entrevistó a Messi, me va a responder el sujeto, o sea Ricardo, y sujeto simple porque tiene un solo núcleo. Todo lo que queda hasta el final es predicado. Tiene un verbo, entonces es simple. Ahora, si yo le preguntara al verbo, esto que dijimos acá, entre comillas, entre nosotros como para aprenderlo, y después nos olvidamos del qué. ¿Qué entrevistó Ricardo? ¿Le podríamos preguntar qué? No. ¿A quién le podríamos preguntar? ¿A quién entrevistó? A Messi. Entonces, nosotros decimos, bueno, me parece que es un objeto directo. Bien, la forma de abreviar y la sigla que voy a reconocer como objeto directo es directamente OD. No voy a escribir toda la palabra, simplemente OD. Y eso va a querer significar objeto directo. Bien, a mí me parece que esta construcción, y ustedes lo piensan y dicen, bueno, me parece que es un objeto directo. ¿Cómo hago para darme cuenta? ¿Cómo confirmo y cómo compruebo que es un objeto directo? Porque Los pronombres. lo reemplazo por los pronombres. Entonces, ¿a dónde iba el pronombre? Bien, acá ponemos Ricardo y acá, antes de poner entrevistó, tengo que poner el pronombre por el que lo reemplazo. Entonces, si yo diría a Messi, ¿qué digo? ¿La entrevistó? Lo entrevistó. Porque Bien. Messi es masculino. Bien, porque Messi es masculino, es hombre. Entonces, Ricardo lo entrevistó. Y entonces, como lo pude reemplazar por algunos de estos 4 pronombres, Es un objeto ahí directo. me doy cuenta que entonces sí es un objeto directo como yo había pensado. Pero ¿sí? ¿cómo ahora analizas adentro del objeto directo? ¿A qué se parece? Porque empieza con una preposición. Nexo subordinado. Nexo subordinante. ¿Y a quién marcábamos con un nexo subordinante? A ver si recuerdan. Al modificador indirecto. Bien, al modificador indirecto. Entonces, ¿qué hacemos? Otra vez cajita china. Separamos la preposición, le ponemos nexo subordinante, lo que queda es término y Messi, como es un sustantivo, va a ser el núcleo. Todas las preposiciones cumplen la función de ser nexos subordinantes. ¿Se acuerdan? Que les dije, si sabemos cuál es la función que cumple cada palabra, en cualquier parte de la oración van a seguir respetando cuál es su función.